Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre manco capa puso al viento. Cuando tenga con números, no es un jueguito de números. ¿Cuánto es? los que luchan, ¿No te dan los números? los No, pero aquí te dan 500. Bueno, después hablar de la hacheros, los obreros. Ah, ¿de reunión? lean los de... Cuando ¿Qué hace, tenga la boludo? tierra, Alguno que se lea lo de Raulito. que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino cantaré, ¿Se acerca? Buenas noches, hoy es lunes. Acérquense a cosas porque Buenas si no, no sale en la noches. cámara. Buenas noches a la audiencia. Resonando. Resonando, lunes 17 de junio de 2013. Oscar, ¿cómo andás? 0 kilómetros. 0 kilómetros. Vos sos como un tractor viejo. Sigue tirando igual de la nave. Bueno, bárbaro. Resonando. Vía de comunicación Eso no es vía de comunicación, eso es el blog. www.resonandoenfenix.blogspot.com 099-600-289 para mandar mensaje de texto. Y el 2-409-0837 para comunicarse acá al aire con la emisora. Muy bien. ¿Qué A más? ver, ¿qué tenés ahí? No, novedad, Ah, no, ¿qué esperá, es? estamos en novedad en la Relajo. comunicación. ¿Qué es esto? Tenemos Tenemos un canal de YouTube que Explicá. Resonando tiene un canal en YouTube. Yo no sé Que ni ya lo que tenemos dos videoprogramas, el del 27 de mayo y el del lunes pasado, del lunes 10 de junio. Y el canal de YouTube es Resonando 2013 en números, y ahí van a encontrar los videos, ¿no? Los programas. Resonando Todos los- 2013, ¿no? 2013, Sí. y ahí están los programas. Muy Van a- bien. Va a tener el privilegio de vernos todos. Las Somos tan caruchas. bonitos. Y el de hoy también. Somos tan bonitos que nos van a ver. ¿Ya cuántos programas? ¿Subiste un programa? No, dos programas, el Dos del programas. día 27 de mayo en dos partes, y el del lunes pasado también en dos partes. Ahí va. Bueno, buenísimo. Así que Empezamos leyendo un documento en la oficial. televisión. Un documento oficial, vamos a leer un documento oficial. Dice Administración Nacional de Usina y Transmisiones Eléctricas, director. Montevideo, 6 de noviembre de 2012. Visto el expediente XXJ, no sé, no importa, relacionado con la convocatoria K, no sé qué, por el suministro llave en mano de una central de ciclo combinado a instalar en el predio de Punta del Tigre. Resultando que por resolución, otro número de eso, de fecha 18 de octubre de 2012, se dispuso a adquirir, al amparo del numeral 22, literal C, el artículo 33 del TOCAF, el objeto de contrato de la mencionada convocatoria a Hyundai Engineering and Construction Co. Limited, KEPCO, Plant Service and Engineering Co. y Hyundai Corporation, quienes manifestaron la intención de constituir el consorcio, bueno, toda una sigla larguísima, por un monto total equivalente a 26.117 millones 989.641,57 pesos uruguayos, incluidos impuestos imprevistos y previsiones. Que la contratación fue observada por el Tribunal de Cuentas el 31 de octubre del 12 en lo correspondiente al ejercicio 2012 por haber comprometido el gasto sin que existiese disponibilidad suficiente en el rubro de imputación contable, y considerando que es de imperiosa necesidad de contar con el menor plazo posible con una central de ciclo combinado
a efectos de integrarla a la matriz energética nacional de modo de poder satisfacer la necesidad energética del país, bla, bla, bla. El directorio de UTE resuelve reiterar el gasto que se trata en estas actuaciones y oficiar al Tribunal de Cuentas en los términos del caso. Cúmplase por Secretaría General el oficio dispuesto, hecho, pase a efecto, bla, doctor ingeniero Gonzalo Casaravilla, presidente, doctor J. Fachola, secretario general. Muy bien. Bueno, acá de esto lo importante en realidad es el número, ¿verdad? 26.117, o sea, 26.117.900 millones de pesos. ¿Cuánto es eso? Es lo que estábamos hablando hoy, ¿no? Llegamos a la conclusión, así por no. arribita, 1.300 millones de dólares. 1.300 millones de 1.300. dólares. Por ¿Y arriba. quién lo paga eso, William? Pará, no, olvídate, eso no importa. No importa que lo paga. Yo no tengo nada Es que un ver. vuelto No sé, eso, lo pagarás es vos, un lo vuelto. pagarás vos, yo no lo voy a pagar. Yo no lo voy a pagar. De eso te lo pagarán ustedes, no sé. Oscar, que fue Oscar. Y la audiencia que nos está escuchando también. La audiencia, cada uno sabrá si quiere pagar o no quiere pagar. Pero acá lo interesante, ¿por qué lo leemos? Eso es lo que cuesta, ¿verdad? Esto es un documento oficial, está el facsímil, está en la página de UTE además, el facsímil, o sea, no es un documento de texto, es un facsímil de el documento oficial del expediente, ¿no? Bueno, tiene el número, acá número por todos lados, o sea, está, no cabe duda de que eso es el costo, de eso no hay vuelta ninguna. Pero acá tenemos, por ejemplo, de estos hay una cantidad, ¿no? Se encuentran buscando en internet, ponen planta de ciclo combinado, Punta del Tigre, entonces, por ejemplo, según informa la web de Presidencia, el jerarca, se refiere a el ingeniero Gonzalo Casaravilla, presidente de la Usinas y Transmisiones Eléctricas. El jerarca aseguró que la construcción de la central térmica en la localidad Maragata va por buen camino y todos los días llegan propuestas de acelerar y modificar el cronograma de obra para ganar tiempo. Esto está fechado, esta información, el 14 de marzo de 2013. ¿No? O sea que bien recién. En ese sentido, Casaravilla señaló que se hizo entrega del predio a la empresa constructora y se están haciendo los primeros pozos. Se debe tener paciencia porque la obra tiene un plazo de ejecución de 36 meses. Recién para mediados del año que viene estará la primera turbina en funcionamiento y 4 meses después la segunda turbina. Puntualizo, cabe señalar que una vez que finalice la instalación de la primera turbina, la central estará operativa con una generación de 180 megavatios, lo que permitirá retirar parte del equipamiento que fue alquilado para generar energía hasta 360 megavatios. La nueva central de ciclo combinado que construirá UTE en Punta del Tigre tendrá una potencia mínima de 400 megavatios y una máxima de 590 megavatios. El plazo de la obra será de 36 meses, aunque la primera de las 3 turbinas deberá estar operativa en un plazo no mayor a 18 meses. La referida construcción es la obra pública de mayor envergadura en este periodo de gobierno, con una inversión que rondará los... ¿Qué dice? No sé, ¿qué debería decir? 1.300 millones de dólares. Pero acá dice 500 millones de dólares. O sea, esto es lo que aparece y lo que este señor cada vez que le preguntan dice. ¿Cuánto cuesta? 500 millones de dólares. Bueno, para financiar parte de esta obra, el Banco de Desarrollo de América Latina ya aprobó un préstamo por 180 millones de dólares para UTE con garantía del Estado, a la vez que también se suscribió un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Ministerio de Economía y el ente mediante el cual el organismo internacional efectuó un préstamo de 200 millones para financiar la construcción de la central. Precisamente esta asistencia permitirá la construcción de la central. Bueno, yo no entiendo nada. Hay mucho dinero de diferencia. Si alguien entiende, que me lo explique. O sea, que sale más cara. Porque no, Él declara 500, dice son 1.300 millones de dólares. O sea, no es que se quiera quedar con... No entiendo, porque no es que No. declaran más de lo que... Declara 800 general, millones de dólares de menos. Menos. Pues claro, pues si sale 1.300 Sí. millones de dólares, está Sí, diciendo sí, que sí. sale 500. No, inclusive pensamos, bueno, habrá un IVA incluido No ahí. puede haber una diferencia Un IVA tan grande. Es bravo que esta empresa facture con IVA, ¿verdad? Esto debería ser una cosa que no facturará IVA. Digo, yo sin ser
contador ni mucho menos, ni estar en este negocio de no, negocio público, pero aún si fuera con IVA, digo, el IVA de esto, ponerle que sean 300 millones de dólares, estamos en 1.000 millones de dólares. Dice, en otro lado, que no lo traje acá y no lo imprimí, pero en otro lado, dice que cuesta 740 millones de dólares. El otro lado. Lo tengo por ahí. Así que tenemos Cambia tres versiones, permanentemente. pequeñas diferencias que no son muy relevantes. 200 millones de dólares, 240, entre 500 y 740, no calienta mucho. Y después entre 740 y 1300 son algo más de 500 más. No vale la pena calcular la decena, porque acá esto de 20, 30, 50 millones de dólares, esto no es nada. No es nada. El señor que hace estas declaraciones con error, con errores, yo no sé, la verdad, Casalavilla. Casalavilla, digo, se pedía de vuelta si lo podía decir. ¿Es el presidente de el UTE? presidente de UTE, Presidente. ingeniero Gonzalo La mañana menos. Casalavilla. Presidente de O UTE. sea, yo, bueno, cada uno saque sus propias conclusiones y piense lo que quiera. La verdad no va para hablar más del tema. No va para hablar más. No va A ver. para hablar más. ¿Qué querés? ¿Pasar al tema Raúl Sendic? ¿Qué Y pasa? vamos a hablar un poco, si seguimos Estamos ahí en vinculados a la esta- energía, no andamos muy lejos, Estamos ahí. pero de Estamos otro ahí. punto de vista. Volvamos a hablar de Alur. Esta es la entrevista que le hace Emiliano Cotelo a Raúl Sendic, Hace hijo, 2 o 3 días, presidente de ANCAP. presidente de ANCAP. Muy bien. Ahora le preguntan, volvamos a hablar de Alur, pero ahora a partir de información que publicó ayer el semanario Búsqueda. Allí se señalaba que usted está evaluando tercerizar parte de los servicios de Alur, debido a la permanente conflictividad y a que varios dirigentes sindicales creen que, porque Alur es una empresa estatal, pueden tirar de la piola, palabras textuales, de manera infinita. ¿Podría explicar esta posición suya? Bueno, Raúl Sendic. Sí, ustedes saben que alrededor de Bella Unión hay una especie de mito permanente y cada vez que hay una situación de conflicto en Bella Unión, todos los uruguayos nos enteramos. A veces no nos enteramos de un conflicto en 33, en alguna de las arroceras, pero cada vez que pasa algo en Bella Unión, todos nos enteramos. Entonces, su familia tiene bastante que ver con ese mito, le dice Emiliano. Sí, mi viejo particularmente. Entonces le dice Emiliano Cotelo, su padre, Raúl Sendic, fue de hecho líder del sindicato de cañeros, la UTAA, de la lucha por los derechos laborales de este tipo de trabajadores. A partir de allí incluso vino su relación con el MLN Tupamaros. En fin, estamos hablando de principios de los años 60. Raúl Sendic, de los años 60 y de ese proceso de fundación de UTAA y del inicio de la lucha de los cañeros. La realidad que tenemos hoy es que muchos de esos cañeros han sido adjudicatarios de tierra y se convirtieron en pequeños productores. Y también hay un número importante de gente que sigue trabajando las chacras en el corte de caña. Gradualmente hemos ido introduciendo el corte mecanizado de caña y creamos una subsidiaria de Alur que se llama AgroAlur para el corte mecanizado de caña, porque Alur les compra a los productores la caña en pie, en su chacra, va, corta y entra en un proceso que es mucho más eficiente. Y hemos tenido algunos niveles importantes de conflictividad porque algunos no han podido entender el alcance del proyecto, la gradualidad de las soluciones que tiene que tener el proceso, porque no podemos hacer maravillas, simplemente tenemos la obligación, en la medida en que estamos sacando adelante una empresa, de ir manejando con racionalidad los recursos de esa empresa y entendiendo que esto es una apuesta de largo plazo. Con ese nivel de conflictividad en particular, hemos pensado que algunos de estos servicios pueden pasar a ser desarrollados por actores privados o por cooperativas de trabajadores que existen en la zona, porque a veces los reclamos son absolutamente desmedidos. No es un problema particular de Bella Unión, también ocurre en otras partes del país. Nosotros en ANCAP tenemos relación con 15 o 16 sindicatos, la Federación ANCAP, todos los sindicatos relacionados con el Supergas, ahora Conecta, porque somos socios de Conecta, los trabajadores de las estaciones de servicio, los de la UNRWA, los del ZUNCA. Por la variedad de actividades que cumple ANCAP, tiene una relación con muchos sindicatos y a veces las expectativas son desmedidas con relación a la capacidad de respuesta o de recursos existentes.
Eso es lo que nos lleva a esa reflexión. Y lo decía porque era Sí, está bien, no ¿no? importa. Señora, pero no es la En parte esa más. nota también habló del papel que ha cumplido el área de extensión de la universidad, extensión universitaria. Sí, usted no solamente es crítico con el comportamiento de esos gremios, sino también con cómo se desempeñan los técnicos, los profesionales que la UDELAR envía para el Centro de Formación Popular Bella Unión. Sí. ¿Qué protagonismo, qué incidencia están teniendo ellos en ese fenómeno que a usted lo preocupa? Uno espera, dice Raúl Sendic, que un área de extensión de la universidad pueda acompañar un proceso de estos procurando ayudar en el desarrollo del proyecto. O sea, con el apoyo técnico al proyecto para lograr la mayor productividad de estas tierras, lograr una mayor eficiencia en todo ese proceso y acompañar para que los propios nuevos adjudicatarios de tierra puedan tener mejores resultados en su nuevo negocio. Porque en definitiva se trata de eso. No ha sido así. El impacto del trabajo del equipo se ha concentrado fundamentalmente en alentar la conflictividad, en alentar el conflicto, la demanda y la exigencia, cuando lo que se debería esperar, por lo menos lo que nosotros esperamos, es un apoyo desde el punto de vista técnico para el desarrollo de una mayor productividad y una mayor eficiencia de todo ese proceso. Eso no ha sido así. Entonces Emiliano Cotelo le dice, no sé si sorprendente, pero impresiona escucharlo hacer este tipo de crítica. Sí, dice Raúl. ¿Lo ha hablado con la UDELAR? Raúl Sendic responde, creo que tenemos que reflexionarlo. Lo hemos hablado más de una oportunidad y lo planteo porque creo que tenemos que ir a una reflexión profunda sobre esto y sobre cuál es el papel que tiene que cumplir un área de extensión en el desarrollo de un proyecto de esta naturaleza. Nos pasó que necesitábamos agrónomos para la asistencia técnica a los pequeños productores y resulta que apareció un psicólogo o un sociólogo en vez de un agrónomo. Nosotros necesitamos un agrónomo porque se trata de mejorar la productividad, mejorar el trabajo, la eficiencia. Entonces creo francamente que debemos discutir a fondo sobre ese papel. Creo que hay una gran buena intención en la política de extensión, pero a veces no se elige la herramienta adecuada. ¿Cómo le resulta a usted? Nada menos que a usted, que además se llama Raúl Sendic y es hijo de Raúl Sendic, impulsor de la UTA, la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, realizar este tipo de cuestionamientos y este tipo de propuestas, por ejemplo, la de tercerizaciones. Hay oyentes que van por ese lado con algunos mensajes. Muy bien. No, acá sigue, ¿no? Muy bien, terminamos con la última parte. Sí, tenemos un mensaje que dice, padre obrerista, hijo empresario. ¿Contradicción? Emiliano Cotelo. Y otro que habla más en general. No fue, dice R.A., quien es Raquel Romina Andrioli, ¿no fue el mismo frente el que alimentó esas desmedidas expectativas durante años? Raúl Sendic, estamos en una etapa absolutamente diferente. Hace poco estuve visitando la colonia Raúl Sendic y los mismos nuevos chacreros, los que en su momento fueron cortadores de caña y ahora son parte de esa cooperativa que se formó ahí, ellos mismos dicen, en su momento nuestra lucha fue defender la caña de azúcar e ir en las marchas a Montevideo y rodear el palacio. Y hoy entendemos que nuestra lucha debe estar concentrada en lograr una mayor productividad en esas chacras y lograr más toneladas de caña por hectárea y un mayor rendimiento en la producción del azúcar. Si eso lo entiende alguien que está allí sabiendo que tiene que llegar a fin de mes y que tiene que tener un buen resultado a fin de mes porque se le dio la oportunidad, porque nunca la tuvo pero ahora se le da, ¿cómo no lo puede entender alguien que va desde acá, alguien que hizo una carrera universitaria y que desde mi punto de vista tiene que entender que estamos en una etapa diferente y que lo que se necesita hoy justamente es aportar al mejor resultado de este nuevo proceso? No estamos en aquel proceso que se cumplió en los años 70, incluso prácticamente hasta el año 2000, cuando llegamos a la cumbre de la crisis de la caña de azúcar en el norte del país. Lo asumo con absoluta tranquilidad porque sé que hemos hecho todo lo que teníamos que hacer para darle a Bella Unión la oportunidad que necesitaba y que exigió durante mucho tiempo. Hoy la eficiencia de ese proceso pasa porque todo el mundo entienda que tiene que respaldar un proceso que le puede dar soluciones estratégicas y de largo plazo a una zona
que estuvo muy pauperizada durante muchos años. Emiliano Cotelo. Por lo visto, usted les asigna una incidencia importante a esos profesionales de la UDELAR. Y Raúl Sendic dice, no, es relativo. Emiliano Cotelo pregunta, ¿quiénes son entonces los que alimentan o promueven esas demandas desmedidas? Raúl Sendic responde, son grupos muy pequeños. Hay 4.000 personas trabajando y hay un piquete de 12 personas, pero trancan el ingreso de la caña de azúcar a la fábrica. Entonces, 700 personas tienen que ir a su casa y no pueden seguir cortando caña porque hay 12 personas que están haciendo un piquete. Esto pasó hace un mes, ahora la actividad es normal y las negociaciones se encauzaron. No estoy en contra de que haya reclamos. Creo que los reclamos se tienen que canalizar gradualmente a través del diálogo y la negociación, porque hemos estado siempre abiertos a eso. El problema es que a veces nos enteramos de un reclamo el día que tenemos instalado un piquete y se frena. Bueno, estas son las declaraciones. La declaración, está interesante. Estas declaraciones muy polémicas, ¿no? O sea, el mejor de los mundos, está todo bien en Bella Unión y la gente reclama porque van los de acá y le dan manija. Mira, nosotros llamamos a Bella Unión, ¿te acordás? Yo hablé con Juan Santana, y Juan Santana me dijo que el problema fue que Raúl lo que dijo Raúl fue así. Raúl les dijo, y no fue Raúl, fue el muchacho que está al frente de Alur que se llama Leonardo de León. Bueno, Leonardo de León los amenazó, no, les avisó que iba a tercerizar esa parte. Ya se les viene avisando antes de la zafra que se iba a tercerizar toda esa parte que hoy cumple Agroalur. Que no es una tercerizada, pero por las PPP, o sea... No tercerizada. Es una tercerizada, ojo, pero que se la iba a dar a otra gente, porque no sé cuáles eran los problemas de funcionamiento, los amenazó y los tipos fueron y entraron en conflicto. Fue al revés de lo que dice Raúl. Sí, los cañeros... Nosotros tenemos la cobertura de que fue al revés. Los trabajadores de UTA, entonces en solidaridad, cortaron... Porque se les venía para todo, o sea, el ingreso. hoy agarraron a Evidentemente, Alur... está amenazando, ¿no? Pero acá lo interesante, vamos a leer una síntesis que salió en el Espectador, se ve que llaman a la universidad y entrevista a dos conocidos, ¿no? Al doctor Humberto Tomasino y la ingeniera Jimena Echeverri Borda. Jimena, ¿no? Compañera ahí de la compañera de extensión. Que es una de las que está ahí, porque hay dos ingenieros agrónomos, uno es ella. Y el otro el Billo. Y otro y no sabemos cómo se llama el Billo, no me acuerdo. Billo. El Billo, Moray. El Billo Moray es de esa zona además, un Moray de ahí, hay muchos Moray ahí. Bueno, entonces, de ahí, o sea que eso que dice Raúl Sendic, que no así que es mentira, pero es parcialmente, por lo menos parcialmente falso. Sí hay dos ingenieros agrónomos, hay algún psicólogo, hay algún asistente social, creo, trabajador social, sí. Hay algún, ¿qué más? No me acuerdo. Hay 6 o 7 sí, pero... muchachos, bueno, entonces... creo que hay otro ingeniero agrónomo. Bueno, entonces, en declaración en perspectiva, el pasado viernes Sendic criticó el trabajo del área de extensión universitaria en Bella Unión de la UDELAR. Acusó a los integrantes de esta área de alentar el conflicto, la demanda y la exigencia entre los cañeros. El jerarca agregó que los universitarios van a dar manija y hacer experimentos revolucionarios con los trabajadores. Esto, yo a mí me hace acordar a Pacheco, a Badora, a Bordaberry. Increíble. Es el lenguaje de Pacheco, ¿verdad? Oscar, ¿te acordás? No. Los agitadores, los subversivos, que iban y le daban manija a los trabajadores. A vos te metieron en cana, bueno, pero vos te lo ganaste. Pero seguro. Fidel se quiere cortar las venas. A ver. Entonces digo, y además lo educó Fidel, o sea, fue todo por la revolución cubana. El bebé, bueno, sí, lo que pasa es que, como lo digo siempre, ¿no? Uno pasa por la universidad mucha gente, o por el liceo, cual sea, algunos se empapan y otros son impermeables, ¿viste? Salen sequitos.
se secan así con la toalla y no les queda nada. Pero estuvo en Cuba y se educó en Cuba, pero la revolución no pasó por él. Por favor. Sí, claro. Aparte de, como preguntar, ya le dieron Pero a bueno, Ney Teddy, le devolvieron las tierras, le devolvieron el ganado, ¿qué hay acá? ¿Se terminó el latifundio, los terratenientes en Uruguay? Por favor, es socialista. Pero, ¿qué Melania es socialista, ¿no? De los productores de los que él habla están perdiendo, a ver, hay productores que hace 10 años que están en la tierra, 7 años que están en la tierra y tienen deudas de $500,000. No, De esos productores está hablando él. De que se les dio tierra, que se les dio la Y oportunidad. lo que estaban De esos productores está hablando de los que se endeudan año tras año a 130, 150, $170,000 porque pagan el arriendo más caro, pagan 3 veces el arriendo que paga el Instituto de Colonización, pagan el agua, pagan el agua que no pagó que no pagó nadie, que no pagó a Guerri, que no pagó, porque vamos a hablar las cosas. En realidad son asalariados que figuran como si fueran pequeños productores independientes. Porque ¿qué pasa? Son arrendatarios, tampoco son arrendatarios, porque en realidad el arrendatario tiene más derechos que ellos. Son arrendatarios, no tienen derecho a vivir en la parcela que tienen que trabajar. Entonces, claro, ALUR les adelanta el fertilizante, les hace el laboreo, o sea, subcontrata, ¿no? El laboreo con contratista, hacen el laboreo, ellos siembran la caña, después la tienen que cuidar y después la cortan. Entonces todo eso, digamos, ese proceso, hay una contabilidad, porque todos esos servicios que ALUR les proporciona, se los contabiliza, que en realidad no se los cobra, porque no tienen para pagarlo. Y de la caña que sale, le fijan un precio a la caña y ahí hacen una cuenta corriente. En realidad lo que cobran estos compañeros, yo no sé si alguno cobra más, alguno puede ser que sea extraordinariamente productivo, que se salga completamente de la norma y cobre algo más, pero lo que cobran es un salario que en realidad no es un salario, figura como un adelanto a cuenta que le va dando semana a semana, ALUR, semana a semana o mes a mes, semana a semana, para que vayan viviendo. Y ese es el papel que... O sea, no les dieron tierra, mentira, porque ellos no tienen en realidad mayores posibilidades de administrar eso. Ellos ahí tienen que plantar caña y se terminó la historia, no pueden vivir en la parcela, tienen que ir todos los días a trabajar. Esa es la situación real, hasta donde yo sé, ¿no? No sé, tú estuviste ahí. Yo estuve en marzo ahora. En marzo. Esa es la realidad. Y hablando con la gente de la Raúl Sendí, que es la última, que es la más afinada, porque fue la última que se armó, ya con la experiencia de las otras anteriores, o sea, una cosa que fue mucho mejor preparada, y los tipos están desesperados, porque los números no les dan, no dan los números, esa es la realidad. Bueno, mentira. Vamos a corte y confección. Qué fea música. Todos los días a las 13:30 horas, Música de España. Un espacio presentado por Hotel Colón de la ciudad de Mercedes. Más que un hotel, un lugar para disfrutar. Teléfono El viernes 14 se conmemoró el 85 de nacimiento de Ernesto Guevara. Pero todo un tema que estábamos hablando recién, porque hoy en día, Radio Fénix con informa la la hora. contrarreforma agraria que hay, que bien la describió perfectamente él y en el censo agropecuario y todo lo demás, Atención a vos lo que te das instituciones cuenta que las culturales, condiciones deportivas o que hay hoy en día políticas. de Invierta donde pueda hacer la conocer sus tenencia de logros la tierra, e ¿no? inquietudes. que está, Elija Fénix. que está, que Teléfono la tienen los grandes terratenientes y la 2-408-3292, oligarquía internacional, es email mucho mayor que en el tiempo de que Raúl Sendí organiza a los cañeros. Entonces, ¿este señor de qué está hablando? Por favor. No, que a ellos Pero no digo, les estamos saben hablando, nada. cuando yo te digo, es la contrarreforma agraria fraude amplista, estoy hablando. Aparte con Entonces, toda la ¿de gente qué? que está comprando En Raúl, 2330 pero, digo, para mí, de esto que estamos hablando recién, de esto que estamos hablando, de lo que tú leíste recién, de esto de UTE y de la declaración de ahí, estafa intelectual permanente estafa intelectual, sistemática de estafa Lo que intelectual. pasa es que el tipo le ha dado trabajo a una cantidad de gente en la luz para comprarlo y no ganó las elecciones en el Bellañón. Fue Gordo López y le ganó las elecciones, porque este es un hijo de puta y no lo tiene nadie. Cuando tenga la
Lo conocieron al padre. le daría las estrellas, astronautas, de Bueno, la seguimos. Nunca mejor puesto el No tema sé si es musical hablar del al día. aire alguna cosa que estuvimos diciendo. No, acá queda. Vas a tener que editar el video. Ah, el video está Estamos bueno subiendo- porque tiene lo estamos todo. subiendo crudo también. Pero tú tiene estás todo hablando, el pero tú video. estás hablando de la contrarreforma. Ahí sí, estábamos charlando de eso justamente acá, digo, ¿no? Que en este momento, la verdad que lo que leyó Laura, la declaración de este Sendik hijo, es lamentable porque hoy en día con la contrarreforma agraria, que William la describió perfectamente, con los propios datos del Ministerio de Agricultura y Pesca del El censo último censo. agropecuario, y la expulsión de los pequeños chacreros y productores de los 12.000 pequeños, ¿no? pequeños productores. Y acá hay 2.000 y pico de personas que están al frente de 14.000 empresas que son verdaderamente los dueños del Uruguay. O sea, que las condiciones de hoy en día, las condiciones de la tenencia de De la los tierra 60, cuando habla de los 60. claro, y de la riqueza de que se quedan con todo, pero es, no sé, exponencialmente comparado cuando Sendik salió a organizar los cañeros O sea que las por la condiciones lucha de la tierra Más aún. y por conseguir tierra para el que la trabaja. Claro. Pero ¿de qué estamos hablando? Es una estafa intelectual, perdonad la expresión. Sí, Sí, pero- condiciones objetivas que no Pero condicen con estoy hablando de condiciones una subjetivas. contrarreforma neoliberal, contrarreforma agraria del fraude amplio. Porque esto hay que ponerle hoy en día nombre y apellido, ¿no? Así. A mí eso es lo que menos me importa, ¿entendés? A mí lo que me importa es tenemos las condiciones objetivas cada vez más, ¿entendés? Más claras y las Si condiciones subjetivas cada vez peores. Vos comparás los A 60, ver. 70 con hoy en día y Es estamos una hablando. estafa, es un trabajo para el enemigo, es un avance del imperialismo, es un avance de Estados Unidos de forma descarada. Esto es como, para mí... Pero avance porque hay Porque ellos hay están, entrevistas. Porque hay ellos entrevistas. están al frente, ¿entendés? ¿Cómo vos Ahí metés- vende patria. El gobierno vende patria. Y fue una revolución, o sea, a ver, Bueno, eso fue Mujica vender la patria. Bueno, hay un mensaje, este Casaravilla es aquel que estuvo 4 años sin cobrarle la luz a Fasano. Qué malo, Claro. qué malo. ¿No? Si no, no salía a la República. y con eso la República le saca todo No. ¿Y qué tiene No la la podía- República? Mirá, no la podía vender. no me pusiste quién sos, pero no. A mí me no pagaron el puedo. despido, No puedo. tuve que armar un lío, me echaron, tuve que armar un lío porque me pagaron, pero ta, me cobré el despido. Ah, pues ahora yo me avivo ahora lo que dice El compañero ahí. el compañero que mandó el mensaje de texto. Lo que pasa es que hace bonificaciones. De 1.300 millones de dólares le llevó a 500, a Fasano se ve que le hizo una bonificación. Le hizo una bonificación. Qué Hace lindo. 50 años Sendik se levanta en contra del pago con bonos. Hoy el gobierno fraudeamplista paga y promociona el ticket de alimentación, bonos y tarjetas. Qué falacia. Salud, Raúl de Nuevo París. Un saludo a Raúl de Nuevo París. Siempre prendido ahí, compañero. No, Sendik proponía expropiar más de 2.500 hectáreas, eso después de la cárcel, ¿no? El plan de El lucha plan. por la tierra y contra la pobreza, que está en el blog, están resonando en FENI, expropiar todos los campos de más de 2.500 hectáreas y pagarlo con bonos. Bueno, para mí me importa Eso. este metido, este dedo en extensión, esta metida, o sea, mirá, el tipo se mete con la Universidad de la República, con las políticas de la Universidad Mira, de la acá, República. pero la respuesta de Tomasino está buena. La idea es que centramos nuestra tarea siempre es partir de síntesis común en donde podamos partir de las expectativas y reclamos de los sectores en donde participamos. Por tanto, creemos que sería muy respetuoso pensar que los trabajadores se dejaran manijear por universitarios. Estamos de acuerdo completamente, ¿no? Con esta idea de Tomasina. Pensar así sería no respetar la tradición del movimiento social, del movimiento sindical, eso está lejos de la realidad y más aún de Bella Unión, en donde han surgido un montón de intelectuales orgánicos que crecieron en las clases trabajadoras. Todo tiene que ver con la ideología y la política. ¿Qué hay neutro? Casi nada. Que hoy haya una definición de extensión universitaria que priorice a los sectores postergados no es en vano. La extensión es un proceso en el cual todos podemos aprender. Esto no quiere decir que solo trabajemos con los sectores postergados, pero hay una línea de trabajo, manifestó el prorector de extensión universitaria de la UDELAR. ¿Qué no es político?
¿Qué cosa de la vida cotidiana nuestra no lo es si la mayoría de nuestros actos están vinculados a la toma de decisiones por situaciones de poder o relacionamiento social? Cuando hablamos de la formación política de la perspectiva de los trabajadores y los universitarios, hablamos de la comprensión en profundidad de los procesos en los que estamos y de qué forma nos vamos a parar frente a lo que venga. Es un hecho político entender los procesos económicos y sociales que están por detrás de los procesos productivos en los cuales los trabajadores participan. Hacemos referencia a entender los procesos sobre la relación del Estado con los trabajadores, máxime si, como en este caso, se trata de instituciones del Estado que producen. O sea, acá no lo dice Tomás. Pero le dio una lección, ¿no? Sí, o sea, le sí, explicó sí. dos o tres Muy bien, cositas. con mucha altura. Estamos hablando de la lucha de clases. O sea, en Villa Unión, en definitiva, lo que había cuando llega el gobierno de Tabaré Vázquez es lo que los peludos allá le dicen los gringos, que tenían la tierra, eran los dueños de la tierra, eran los dueños del ingenio, que estaba en condiciones ruinosas, y los dueños de la tierra en realidad eran dueños en el título, pero debían mucho más de lo que valía la tierra en ese momento. O sea, si la política hubiera sido simplemente seguir el juicio y ejecutar a todos esos tipos, a todos esos terratenientes de la zona que estaban endeudados en mucho más de lo que valían sus propiedades, se hubiera hecho una verdadera reforma agraria, pero cumpliendo la ley, o sea, no una ley nueva, cumpliendo la que ya existía, porque esos créditos, la gran mayoría los tenía el Banco República. O sea, simplemente tenían que ir, seguir los procesos de ejecución, ejecutar, iba a llevar unos años. No digo que no, porque esos procesos son lentos, pero se podría hacer perfectamente, seguir el proceso de ejecución, eventualmente negociar la entrega de los campos anticipados, cosa que se puede hacer perfectamente entre el acreedor y el deudor, se hace con cierta frecuencia, y quedarse con toda esa tierra, y no estarían ahora michiguineando, porque ¿de cuánta tierra estamos hablando además? Cuando habla este innombrable, digo innombrable para no decir alguna palabrota, ¿verdad? Este innombrable. No, porque se llama igual, no se lo puede nombrar. Este innombrable o incalificable habla de reforma agraria, habla de que ahora tienen tierra, habla en total, Placeres son creo que 400 hectáreas, y la Raúl Sendí son 2000 hectáreas. Y la Eduardo Acevedo, el campito ese donde empezó la primera ocupación, son 32 hectáreas. O sea, está hablando de 2500 hectáreas. ¿No? O sea, es un cara dura el tipo, porque en un área de caña solo hay más de 10.000. Entonces, y yo directamente estuve involucrado, perdonen que existe una anécdota personal, pero creo que es una anécdota ilustrativa. En determinado momento yo me enteré de que República FISA, el fideicomiso del Banco República, que tenía los créditos en general, tenía todos los créditos, ¿verdad? Tenía un campo de 2000 hectáreas en Yucutujá. La cantidad puede estar equivocado, pero si no eran 2000 era una cifra de ese orden, ¿verdad? Un campo bárbaro, tenía 2 represas muy importantes, tenía una parte arrozable que era de un brasilero, que tenía una deuda de varios millones de dólares con el Banco República. Estoy hablando del año 2006. Entonces, y yo sabía que el fideicomiso de República, me había pasado la información, cedía el crédito en $1 millón, que aún en aquella época, hoy sería no un regalo, hoy sería un ultra regalo, pero ya en aquella época era un regalo, casi un regalo, era muy barato, ¿verdad? Entonces yo le planteé a Raúl Sendí, primero por teléfono, después personalmente, digo, mirá, esto está mandado a hacer. Acá compré el crédito y el campo, en lugar de hacer el juicio, se lo ocupan los peludos. Si total, si vos sos el acreedor, y bueno, se ocupa, es un movimiento social, y se empieza a explotar el campo, y bueno, además la plata que iba a poner acá pues iba para el Estado, ¿no? Tampoco es que se iba a tirar, ¿no? Porque el tipo no tenía nada, el tipo tenía un patrimonio negativo, el dueño del campo. Yo tenía todo el expediente judicial, dónde estaba, toda la información.
leí todo completo el paquete, ¿no? Y me dijo, no podemos hacer eso. O sea... ¿Así que te dijo eso? Sí, sí. Ah, pero perdona que te corte. No tengo documentos ni testigos, pero sí me lo dijo. Pero yo sé por qué te dijo ¿Me eso. pueden que no. creer o no? me Yo sé pueden por qué te creer? dijo eso que no. No, ¿Sabes yo por qué sé lo- que yo es te lo voy a verdad. responder. Yo sé que es verdad. ¿Sabes por qué te lo dijo? Mm. Y es fácil. Ahora hoy en día, que estamos en el año 2013, ya el año pasado ya lo sabíamos. Lo que pasa que, ¿cuánto es que le quedó debiendo Liguey Matías Campiani por los cheques sin fondo que le dio por el combustible que le dio acá? ¿Cuánto dinero? Yo qué sé. ¿Cuánto dinero? Es mucho. Sí. Son como 30 millones de dólares que le debe. Sí, Ah, no, entonces, yo no me para acuerdo. Era mucha para plata. esos nenes hay combustible Claro. gratis y lo paga Juan Pueblo. Pero para los trabajadores, comprar tierras productivas. el brasilero no, por el eso. brasilero debe Es haber terminado fácil. vendiendo el campo en 3 o 4 millones de Es dólares, fácil. o capaz que está todavía ahí en el campo, ¿no? Porque en definitiva le fue pagando después que subió la tierra. Pero ¿cuánta gente? O sea que eso Como se yo podía nombraba haber hoy a hecho. Guerre. Ese Gente era que el le debe proceso. plata al Banco República, que debe del No, ahora agua. Los agropecuarios pagaron y arreglaron todo. Para los que Y estafan al algunos perdieron el Estado, campo. para los que estafan al Estado, tienen así, abren las puertas, se pueden llevar todo, entregan todo. Ahora, cuando es para una cuestión productiva, Pero para acá, los trabajadores, digamos, para beneficiar. No, porque ahí tenían y que para tocar a grande. para beneficiar Ahí tocaban a un tipo- Ahí tocaban a gente Ahí grande. tocaban, intocables. ahí tocaban Son intocables. ahí tocaban a un gran Te capitalista. dicen que no, por eso. Un brasilero que era un gran capitalista, y tocaban a la corporación de los gringos, de los productores, que los peludos le dicen gringos. Eso no se podía tocar. Y eso que yo le cuento es una anécdota verdadera, y por ahí debo tener la documentación todavía, Sí, porque yo desde todo eso lo 2006 que averigüé andamos en la vuelta apoyando en este detalle. tema y conozco la anécdota. Y bueno, y ahora sale a decir estas cosas, un proceso que está basado, todo esto es, mi opinión, totalmente artificial, está basado en el subsidio a la producción azucarera a base de caña de azúcar, que en el país, en mi humilde opinión, no es rentable y nunca va a ser rentable. Pero no solo eso, sino que hubiera habido opciones productivas mucho mejores para desarrollar el proceso en Bella Unión y desarrollarlo sobre una base sana, o sea, en vez de 2.000 y pico hectáreas, tener 20, 25, 30.000 hectáreas, que se tenía los créditos en la mano, el Estado tenía los créditos en la mano como para ejecutar. Y era fácil eso. hacerlo, seguro. Y sí, Y era fácil pero hacerlo. bueno, se optó por el camino de no tocar intereses y de meter plata que sale de otro lado. O sea, ¿Ese es el capitalismo en serio, William, que habla tanto el gobierno? el capitalismo en serio no existe. Porque viste que hablan de capitalismo en serio, ¿no? No, ya Sí. sabemos un cuento, digo, por eso No. es una pregunta retórica. Digo, para reírse Capitalismo un poco de esto. responsable. Sí, ¿Cómo sí. le dicen capitalismo- empresarial responsable? El Porque capitalismo ahora siempre todo tiene, responsable. el capitalismo siempre tiene un fuerte componente estatal, siempre. No hay un periodo solo de periodo de la historia en el cual el capitalismo, el origen del capitalismo, si nos remontamos a la transición del feudalismo al capitalismo y la expansión imperialista, ¿cómo se produce? ¿Qué organismos son los encargados de la expansión imperialista? Son las compañías de India, ¿verdad? Las compañías de India, que son empresas capitalistas, pero que financiadas por el Estado, a la cual le daban extensísimos territorios, ¿no? La compañía de India tenía la India. Me parece, es difícil imaginárselo, ¿verdad? Pero le dieron la India para explotar la India. Y le daban capital, le daban los barcos, le daban los soldados, porque los barcos iban con los soldados, con los cañones, para ocupar la India y explotar la India. Ese es el origen de la expansión imperialista, que es el origen del capitalismo, ¿no? O sea, estamos hablando del siglo XVI, ¿no? XVII, XVIII, cuando empieza, digamos, el proceso, se produce con la influencia más brutal del Estado. Y después, por supuesto, está el desarrollo de la industria textil en Inglaterra, basada en la protección que estaba a su vez reafirmada, o sea, no me sale una palabra exacta en español, me sale una palabra en inglés, pero defendida por los cañones, ¿verdad? O sea, al que quería desarrollar una industria propia, como Paraguay, le mandaban, le organizaban fuerzas. una guerra Fuerzas coactivas. con los serviles que tenían en la zona, que eran los gobernantes
diamantes de Uruguay, Brasil y Argentina y lo arrasaban. O sea, entonces ese es el origen, el capitalismo, siempre el capitalismo es estatal. Nosotros lo estamos, tiene un fuerte componente estatal. Nosotros estamos viendo en Estados Unidos la crisis. ¿Qué pasa? ¿Quién sale al rescate? Y bueno, cuando la cosa se complica, sale el Estado al rescate, compra una masa imponente de hipotecas, le inyecta a los bancos, ya llevan 3 millones de dólares de la hoja de balance de la Reserva Federal, y hoy en día, que ya un poco la crisis se pasó, porque uno lee la información, ¿verdad? ¿Qué dicen? Que la crisis se pasó, ¿no? Bueno, las hipotecas que se están emitiendo, casi todas las está comprando dos agencias, que son dos agencias estatales, paraestatales, ¿no? Que son no importa. O sea, el capitalismo en serio, ¿cuál? Un capitalismo autónomo en el cual las empresas privadas no. Las empresas privadas siempre operan dentro de determinados marcos y con determinadas normativa, reglamentaciones, claro, y con determinadas subsidios y cosas de todo tipo estatal. Es más, en Estados Unidos, ojo, el 8% de la tierra, por lo menos, es estatal. No sé, ustedes ven, ¿no?, los parques nacionales, uno ve Yellowstone, hay enormes extensiones que son estatales, las reservas. Pero no solo eso, hay una cantidad de tierra productiva, alguna de pastura, que no se permite hacer agricultura, y otra agrícola que es estatal y la arrienda a operadores privados que la explotan. O sea, claro, pero ellos tienen eso que existe acá, un cuidado de su industria, un cuidado de su producción. Claro. Eso que existe acá, de que prácticamente el Estado no tiene tierra, porque yo a estas alturas no sé cuánto será el censo de tierra que tiene el Estado, pero imagínense, si tuviéramos la misma que en Estados Unidos, el Estado tendría que tener 1,5 millones de hectáreas, una cosa así. El Estado acá no debe tener más, no creo que tenga 50.000 hectáreas, no creo. Eso no es el capitalismo, ¿verdad? No es el capitalismo en serio, es capitalismo de mentira. Pero bueno, es así, el capitalismo es así, y va a seguir siendo así. Bueno, ¿de qué hablamos? Yo qué sé, tenés un informe ahí. Hay que hablar, tengo 200.000 cosas acá. Creció el país, la sigue economía, creciendo, todo. La economía uruguaya creció, le salieron las cuentas nacionales del primer trimestre de 2013. Y vamos a hacer un comentario muy por arriba, queda poco tiempo, además un tema bastante árido. La economía uruguaya creció 3,7% en el primer trimestre de 2013 en relación al mismo periodo del año anterior, principalmente, y acá viene lo más importante, o sea, primer dato, el crecimiento económico más o menos se mantiene. Nosotros habíamos hecho una gráfica que la tasa de crecimiento económico venía cayendo. Ahora digamos que de los últimos 4 trimestres más o menos es más o menos horizontal, ¿no? O sea que se mantiene. Ese es el primer dato importante. En relación al primer trimestre del año anterior, o sea que es la comparación que hay que hacer, ¿verdad? Por el desempeño, pero vamos a ver qué creció, porque es muy importante ver no el global, sino, o sea, el global es importante, por supuesto, pero ver dentro del global qué sectores son los que crecen y buscar una interpretación del fenómeno que nos da una idea también de las perspectivas. Entonces tenemos que el desempeño positivo de las actividades de suministro de electricidad. Primer punto. Bueno, ¿por qué crece el suministro de electricidad? En realidad hay un aumento del consumo, pero el crecimiento de electricidad es mucho mayor que eso. ¿Por qué? Porque se ha producido mucha energía hidráulica en este periodo. Acá es interesante porque este es un concepto que grafica cómo funciona el Producto Bruto Interno en las cuentas nacionales, ¿no? La generación de valor agregado. Si se produce electricidad en la represa, con la represa hidroeléctrica, eso es casi todo valor agregado. Porque ¿qué pasa? No hay costo, o sea, no se emplea nada importado, no se emplea nada fabricado en otro lado. Eso es casi todo valor agregado. Cuando se produce electricidad
a partir de una usina térmica, el producto final es el mismo, la electricidad. Vamos a suponer que se produce un megavatio hora de energía. El producto final es el mismo, tiene un precio que depende del precio histórico, ¿no? En volumen físico es un megavatio hora. El mismo megavatio hora que produce una central hidroeléctrica es igual al megavatio hora que produce la térmica. Pero hay una diferencia. Para producir un megavatio hora en la térmica hubo que comprar una cantidad de litros, ahora no me acuerdo, de petróleo, que tienen un costo. Entonces, ¿cuál es el valor agregado? La diferencia entre el valor del megavatio hora y el costo de ese petróleo. Entonces, que además, en el caso uruguayo, es importado y por lo tanto es muy alto. Entonces, claro, si se produce muchos megavatios hora, una parte importante de la electricidad se produce a partir de energía hidroeléctrica, eso el costo es prácticamente cero, por lo tanto esto entra como producto bruto interno porque es valor agregado casi puro. Si se produce a partir de la térmica, no, porque el producto es el mismo, la cantidad es groseramente la misma, porque el consumo se mantiene, crece, pero crece a una tasa más o menos parecida, muy parecida a la de la economía. Pero entonces acá hay un crecimiento enorme, está por acá creo, ahora lo buscamos. Electricidad, gas y agua, fíjense, creció el primer trimestre de 2013 en relación al cuarto trimestre de 2012, creció un 25%. Y esto casi todo es la electricidad. El gas es nada, el agua también, porque el agua es más o menos siempre lo mismo. Acá hay el factor de la electricidad, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos que el crecimiento del producto es electricidad, o sea, que depende de qué, de que llueva. Si llueve mucho, se produce mucha electricidad hidráulica, si llueve poco, se produce poca, se produce menos. Servicios de telecomunicaciones, que eso nosotros ya habíamos hablado, es lo que está creciendo más en forma continuada estos años. Ha crecido a una tasa enorme, gigantesca, se ha multiplicado por 10 en los últimos pocos años. Agricultura y ganadería, bueno, ¿se acuerdan que dijimos? El agro está estancado, pero creció. Primer trimestre de 2013 en relación a primer trimestre de 2012, 5,7%. Che, está creciendo el agro. No, lo mismo, llovió mucho. Entonces, la cosecha de grano, de soja sobre todo, también de maíz, fueron muy superiores y engordó más ganado. Porque claro, llovió más, el ganado engordó más, qué bueno. Se faenó ganado más gordo, se faenó más de lo que más cabeza de la que se venían faenando el año pasado. Así que acá tenemos la naturaleza, nos dio una mano. Así que tenemos que en suministro de electricidad, agricultura y ganadería, tenemos la naturaleza nos da una mano. En servicio de telecomunicaciones, no, servicio de telecomunicaciones, a ver, debe estar por acá. Electricidad, gas y agua, comercio, reparaciones, transporte, almacenamiento y comunicaciones. Entre el primer trimestre y el cuarto trimestre no creció mucho, pero, espérate, no, acá, ¿dónde está la comunicación? Acá. Sí, creció 0,4% del primer trimestre del 13 al primer trimestre del 12. 4,4%. 4,4%. Pero, acá está, suministro de electricidad y gas y agua entre los dos trimestres subió 163%. O sea, en el año, una diferencia grande, que de lo que decíamos, ¿verdad? O sea que actividades primarias 5,7%, esto es, o sea, ganadería, agricultura y casa y silvicultura, esto 5,7%. Electricidad, esto es la naturaleza, ¿verdad? Comunicaciones mantiene, ha reducido mucho su tasa de crecimiento, pero mantiene un crecimiento 4,4%.
Y el otro punto que creció mucho. Mirá, a ver, ¿qué dice acá? Intermediación financiera. Qué raro. Intermediación financiera. Justo otro tema que está en la palestra, ¿no? Intermediación financiera, sí señor. Otro tema. El Uruguay productivo, Otro tema. podemos llamar el Uruguay productivo y con injusticia social. Otras actividades, a ver si está el financiero acá desagregado. No lo encuentro. Bueno. La demanda interna medida en términos de volumen creció en comparación con igual trimestre del año anterior, por el aumento registrado en el gasto del consumo final, 4,8%, y en la formación bruta de capital. Bueno, la formación bruta de capital es la inversión. Acá está jugando un papel muy destacado que venía totalmente deprimida, venía por el piso de la inversión pública, porque como se liberaron recursos, por lo que decíamos de la mayor generación hidroeléctrica y de una estabilidad con tendencia, una relativa baja de los precios del petróleo, que mejoró las cuentas ANCAP, liberaron una cantidad de inversiones, y entonces tenemos que la formación bruta de capital fijo, o sea la inversión, crece 12% entre el primer trimestre del 13 y el primer trimestre del 12, de lo cual el sector público crece un 21,7%, esto es un salto importante, y el sector privado crece un 11,3%. En el sector privado está incidiendo Monte del Plata, aunque no sé en qué medida, porque Monte del Plata en el primer trimestre del año pasado ya estaba operando, ya estaba en construcción. Y el sector público, el factor que yo ya dije, ¿no? Se avisó. ¿Se lo terminó? Pero bueno, No podemos. hasta que veo, Estaba muy bueno. La segunda la seguimos la semana que viene. Muy bueno, Esperemos ¿no? que no se hayan aburrido Que se van a aburrir. y nos vamos a divertir. Hasta el miércoles. Tartamudo Hay que parar el video. siempre dijo que Qué no. fuerte. Yo soy